y la sección de actividades culturales de la universidad se enteró y ofreció la posibilidad de hacerla acá, de manera que a partir de hoy empezamos a hacerla en este salón, al menos durante todo el semestre. El salón ya está reservado, de manera que no va a haber ningún inconveniente, pero yo de todas maneras les pido que verifiquen en un blog que semanalmente, cuyas actividades semanalmente se están actualizando. Allí se actualiza semanalmente y ahí aparece una de las actividades, es este seminario, de manera que ahí podrían saber, por ejemplo, si alguna cosa de última hora nos hizo cambiar la sesión o algo, pero en principio de 3 a 5, poquito antes de las 5, porque a las 5 el salón va a ser utilizado, entonces lo intentamos desocupar un poquito antes. Lunes de 3 a 5 aquí, hasta que no se diga lo contrario. Cuando digo que es una actividad que se venía realizando, no significa ello que tenga prerequisitos o que ya haya un avance que imposibilite entender. Tranquilos, que aquí hay cosas que no se entienden por su propia naturaleza, no necesitan ser acrecentada su dificultad por una razón extraña a su propia especificidad, de manera que la manera de afrontar la dificultad no está, digamos, ni en una nivelación de la exposición, ¿sí?, ni en una pedagogía o incluso una didáctica que lleve las cosas a mejor. No, eso tiene que ver en el caso del psicoanálisis con otras cosas. Tiene que ver, por ejemplo, si efectivamente lo que está en juego para uno es asumible o no, en cuyo caso la dificultad se incrementa cuando las cosas son difíciles y además uno no está en la posición en la que permitiría acceder a esas complejidades. Cuando la posición es favorable a aquello que es difícil, pues no deja de ser difícil, pero ya por lo menos esa dificultad cuenta con un enemigo que son las ganas de uno de deshacer esa dificultad, ¿sí?, de construir algo alrededor. Por lo tanto, fíjense que el único prerequisito que tendríamos sería el de las ganas. Es decir, solamente se le exige a los presentes que pongan un esfuerzo de parte suya. Hay una paradoja en el propósito pedagógico. En el propósito pedagógico entendido como hacer fácil lo difícil. Y la paradoja está en que cuando se esfuerza por facilitar algo que por su especificidad no es fácil, pues lo que se produce es un nuevo objeto. Ese objeto que se comprendió no es aquel que se quería explicar, sino es un nuevo objeto. Buenas tardes. En nombre de Extensión Cultural queremos agradecer a maestro Guillermo Bustamante la articulación de él, particularmente como ciudadano colombiano,
como intelectual, como maestro y como escritor a los proyectos de extensión cultural, y ha tenido a bien brindar este seminario con el interrogante de psicoanálisis todavía, como parte de la gestión que venimos haciendo en el área de cultura, y que lo queremos abierto tanto para los estudiantes de la universidad como para los profesores y estudiantes de otras instituciones que bien pueden participar de este escenario abierto, y pues estar pendiente de la programación que aparecerá por la página de la universidad. Ya ustedes se dieron cuenta de la reseña que hizo la Oficina de Comunicaciones sobre el trabajo del maestro y la oferta de este seminario. Agradecerle al maestro este encuentro con el área de cultura. Están pendientes proyectos con él en el área de narrativa, de cuento particularmente, y de la convocatoria a un concurso de cuento, pero con una orientación particular a través del desarrollo del estudio de la poética, de la narrativa breve, de muestras de la obra de él y de otros colegas en el campo de la narrativa, y eso se convierte en un escenario que dará lugar a la convocatoria del concurso de cuento con orientación para las personas que quieran participar en el tema del concurso, o sea, un ligue de reflexión académica, de reflexión estética y de prácticas en el campo de la narrativa para abordar esto. A darles a ustedes la bienvenida y esperamos que sea grato este encuentro en el Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía, y que hagan también uso de los 70 escenarios que Extensión Cultural le propone a la comunidad universitaria de carácter gratuito. Muy amables por estar aquí. Gracias, maestro. Muchas gracias. Les decía entonces que había una paradoja en el esfuerzo explicativo, en el esfuerzo que denominamos pedagógico, en la medida en que se inspira en ese principio según el cual la pedagogía es hacer fácil lo difícil. Y la paradoja, el problema, les decía, es que al tratar de cambiarle esa especificidad de dificultad al objeto para ser transmitido supuestamente al nivel en el que las personas podrían entenderlo, pues lo que está ocurriendo es que se produce otro objeto, y cada ajuste del objeto supuestamente al público que sería capaz de entenderlo, cada ajuste construye otro objeto. Eso es parte de lo que tenemos hoy a propósito de nuestra problemática, que es psicoanálisis todavía, y es que tenemos tantos objetos con ese nombre como esfuerzos de puesta a punto con la audiencia respectiva, ¿sí? Tantos esfuerzos que ha habido por aclarar, por ejemplificar, por poner en contexto, etcétera, van constituyendo otros psicoanálisis, psicoanálisis 1, psicoanálisis 2, psicoanálisis 3, psicoanálisis 4, de manera que cuando aquí hablamos de psicoanálisis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Imagínense ustedes, si de alguna manera fueron tocados por la invitación, pues fueron tocados porque alguna idea tienen de psicoanálisis. Y lo que les estoy diciendo es que esas ideas que tienen de psicoanálisis constituyen una multiplicidad de estratos de producción de nuevos objetos en atención a un criterio que es exterior a esa disciplina, llamémosla así. O sea, ahí tenemos una hipótesis. Hay tantos psicoanálisis como intentos de recontextualización del psicoanálisis. Y los hay de diverso pelambre. Por ejemplo, los hay que dibujan muñequitos, como me gusta a mí. Los hay como aquellos que dicen el psicoanálisis ya está superado, porque después de Freud ya vino la neurociencia, después de Freud ya vino
la psiquiatría moderna, la psiquiatría que conoce ahora mucho más de las sustancias constitutivas del intercambio de información entre las neuronas, y en consecuencia ya de ese psicoanálisis que no tenía todos estos referentes, pues ya no hay necesidad de saber, o hay necesidad de saber como quien reconstruye la historia, como quien ve historias sobre Grecia antigua, no para vivir la vida como los griegos, sino sencillamente para enterarse de qué era lo que pasaba. Así, por ejemplo, en la universidad tenemos cursos que se refieren a las etapas de desarrollo psicológico, en las que el psicoanálisis habría en algún momento dicho algo, y en consecuencia pues hacemos un recuerdo de esas referencias a las etapas de desarrollo desde la perspectiva del psicoanálisis. Tenemos desde esos extremos en los que, digamos, ya lo que habría que considerar del psicoanálisis tiene que ver con su función histórica que ya caducó, hasta los otros extremos de volver esa teoría una teoría al servicio de alguna cosa, por ejemplo, al servicio de la salud mental, al servicio de la adaptación, al servicio de que los niños estén bien en el colegio, al servicio de que las esposas estén bien en los matrimonios, al servicio de que los soldados no les dé pánico matar gente cuando estén en el frente. Toda esa gama, ese abanico de transformación, de recontextualización, de adaptación, producen nuevos objetos. No se trata del mismo objeto simplificado, no se trata del mismo objeto ejemplificado, no se trata del mismo objeto puesto en los términos en los que sería comprensible, no. Se trata de nuevos objetos. Por lo tanto, vamos a tener que escuchar mucho la postura de ustedes frente a lo que han oído que es el psicoanálisis a medida que vayamos hablando. Las intervenciones de ustedes, las preguntas, nos ayudarán mucho a desbrozar un poco este camino de lo que he llamado las recontextualizaciones del psicoanálisis. Uno de los asuntos por el que habría que responder en esa pregunta de si psicoanálisis todavía es el de si el psicoanálisis se sostiene como una ciencia. Por ejemplo, parte de la recontextualización del psicoanálisis, cuando digo recontextualización no es que la hagan otros, el mismo Freud tuvo que definir el psicoanálisis para una enciclopedia, por ejemplo, enciclopedias de esas de gran aliento como la enciclopedia británica, el diccionario enciclopédico hispanoamericano, que tienen sendos artículos sobre algunos temas. Y entonces al tema del psicoanálisis no se le dedican 4 renglones, se le dedican un par de páginas. Y bueno, Freud fue llamado a hacer la definición que debería ir en una enciclopedia acerca del psicoanálisis. Así como a Husserl se le pidió en su momento que hiciera la definición para la enciclopedia británica de lo que es la fenomenología, más o menos. Y decir Husserl no es una mera curiosidad, es que Husserl nació en el mismo año que Freud y murió en el mismo año que Freud o un añito después. Son absolutamente contemporáneos. Es muy interesante ese paralelo entre el psicoanálisis y la fenomenología. Bueno, cierro ese paréntesis. ¿Se sostiene como disciplina científica el psicoanálisis? Sería una de las primeras preguntas que habría que hacerle. En esas recontextualizaciones, hechas incluso, insisto, por el mismo Freud, ustedes pueden ver el psicoanálisis definido como una teoría y como una práctica, como una clínica. No es muy exacta esa clasificación. Pero tendríamos en este momento derecho a preguntarle al psicoanálisis, suponiendo que esas dos dimensiones le fueran constitutivas, tenemos el derecho a preguntarle: ¿usted sigue siendo una teoría rigurosa, exhaustiva,
de un lado, y del otro lado usted sigue siendo una clínica productiva, efectiva, sigue funcionando como clínica, no obstante haber en este momento Prozac, por ejemplo. O sea, ¿qué sentido tiene una clínica cuando tenemos ya las pepas que nos dan la satisfacción? Bueno, miremos el asunto de esas dos preguntas. ¿En qué consiste el estatuto de una disciplina para llamarse científica? Frente a eso tenemos muchas creencias porque bebemos de los medios de comunicación. Es una pregunta que aparentemente es fácil, pero es una pregunta muy, muy difícil. Prácticamente desde el origen del pensamiento estamos discutiendo los seres humanos sobre qué diablos es construir una frase que se considere a sí misma verdadera. Fíjense ustedes cuánto la filosofía ha atravesado ese tipo de inquietud. Hay un gesto filosófico que para el psicoanálisis es muy interesante, que es el de Descartes, y Descartes está justamente en esa pregunta. Está en la pregunta de dónde puedo yo obtener certeza. ¿Cómo puedo saber que una construcción teórica es rigurosa? ¿Por qué es esto un impasse? ¿Por qué esto es una dificultad? ¿Por qué, pese a que en ciertos contextos se lo responda, se lo resuelva de manera aparentemente fácil, por qué sigue el debate? ¿Por qué hay otras posturas desde las cuales las soluciones fáciles se objetan? Por ejemplo, uno podría dar una respuesta un tanto tautológica, un tanto encerrada en sí misma, que sería, pues una ciencia es aquella que sigue el método científico. Y listo, solucionado. Suponiendo que el método científico se constituye de una observación rigurosa sobre unos objetos, la detección de unas regularidades, la propuesta de unas generalidades, de unas leyes en relación con esas frecuencias, un retorno sobre los objetos a verificar esas regularidades, una puesta a punto de esas leyes y listo, tenemos el método científico. ¿Por qué eso no le resulta tan evidente, tan fácil a otras perspectivas? Primero, porque el asunto de percibir el objeto es todo un problema desde el punto de vista de lo humano. ¿Qué hacen los seres humanos frente a los objetos? Es más, ¿pueden los seres humanos percibir los objetos? Hay muchos caminos. Por ejemplo, en la literatura ustedes ven una frase como, hay un cuento de Borges dedicado a Howard Phillips Lovecraft, en el que se monta una trama muy parecida a la de Lovecraft. Ustedes saben que Lovecraft y sus 40 ladrones hicieron una literatura muy especial en Estados Unidos, esa literatura de horror, esa literatura cuyo modelo regular es el hallazgo mediante un mecanismo mágico o mediante la sorpresa de asistir en el momento justo a donde algo se revela, el hallazgo de un monstruo. ¿Qué quiere decir un monstruo? En griego, monstruo es el que sobresale sobre los demás, el que no pertenece al grupo, el que es inclasificable. Esta literatura de Lovecraft, de Broch, todos ellos, es una literatura de los monstruos, es una literatura
de las singularidades, pero de las singularidades más terribles. Habría que pensar por qué la singularidad le resulta terrible al sujeto. ¿Por qué para montar esas escenas en las que los sujetos se asustan hay que asustarlos con figuras que no pertenecen a ningún conjunto? Esa es una reflexión que vale la pena hacer. ¿Y por qué digo que vale la pena hacerla? Porque nosotros, o sea, cada uno de ustedes es un monstruo, cada uno de ustedes es una singularidad, cada uno de ustedes es una excepción a la regla, a la manera del monstruo griego, a la manera de la literatura de Lovecraft. Es decir, cada uno de nosotros es una figura que no para ser monstruosa hay que pintarle una cantidad de tentáculos y de pseudópodos y de olores pestilentes, y no, basta con que empiecen a hablar y a funcionar en la vida para que los demás se den cuenta que ustedes son distintos, que son singulares, es decir, que son monstruosos. En esa única referencia que hace Borges a Lovecraft, tiene una frase espectacular y que además sucede en una manera de hacer muy interesante. Si ustedes han leído a Lovecraft, y si no lo han leído, les cuento que es muy, muy interesante. Hay una novela de él, por ejemplo, que se llama El caso de Charles Dexter Ward, que es absolutamente espectacular. Además porque hay ahí en esa novela una referencia a un procedimiento psicológico muy interesante, puesto en las manos de los dioses. Si me acuerdo después se los cuento. El caso es que Lovecraft y sus secuaces describen de manera absolutamente puntual, así como querría el método científico, ¿no? Describen de manera puntual estos monstruos. Los describen de manera más exacta que si estuvieran viendo mariposas o aves o flores o fenómenos. Los describen al extremo de ser obscenos. Es como si no hubiera límite a todas las porquerías que hay que decir del bicho, las cosas que hace, la manera como come, la manera como suena, la manera como devora a sus víctimas. Todo eso hay que decirlo. Pero fíjense que ya estamos hablando del detalle y la descripción del lado de la obscenidad. Ojo, porque el método científico podemos decirlo desde ya, el método científico puede ser obsceno. Ahora les pongo un ejemplo. Borges, no en vano es quien es, le dedica este cuento a Lovecraft con una particularidad, y es que en su cuento el monstruo nunca se ve, nunca se describe el terror que significa subir a la segunda planta de la habitación de la casa por las cosas que están sucediendo, que están sonando, etcétera. Son puros indicios, porque no hay ninguna verificación del habitante de la casa. De manera que este sujeto se arma de valor y emprende el camino al segundo piso, y ahí se acaba el cuento. O sea, miren, para que piensen un poco en el tema del método científico y de lo que está en juego en la descripción y la observación meticulosa. Borges construye un cuento en el que lo que se dice permite a su vez construir una imagen absolutamente polivalente, porque como no hay tentáculos, colores, olores, viscosidades, es absolutamente polivalente lo que va a aparecer en ese segundo piso. Fíjense el papel que tiene el lenguaje en ese ejercicio.
tal vez el monstruo más horrible del que nunca pudo hablar Lovecraft es ese del cuento de Borges, que si lo quieren leer se llama Everything and Nothing. Está en el libro de Arena, creo. No me acuerdo si cerrando el cuento, pero hay una frase espectacular que dice: si viéramos el universo tal vez lo entenderíamos. Si viéramos el universo tal vez lo entenderíamos. Imagínense esa belleza. O sea que no solo no vemos el universo, está diciendo el narrador del cuento, sino que es imposible que lo entendamos, porque el camino a la comprensión del universo nos está vedado. O sea, lo que dice Borges en ese cuento es: los seres humanos no tienen acceso a la comprensión del mundo. Podemos saltar el océano, saltar de lengua y seguir en la literatura y ver una frase que tiene un sentido distinto. El uso de la expresión ver va a ser distinto, y sin embargo hay un aire de familia entre estas dos cosas. Se trata de una novela compuesta de 4 novelas que se llama El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell. Esa es otra experiencia de la que no se pueden ustedes privar. El Cuarteto de Alejandría está compuesto por 4 novelas que se pueden leer independientemente en el orden que quieran, etcétera, que son Justin, Baltasar, Montolive y Clea. En Clea hay una frase que dice: ver es imaginar. Cuando el método científico nos está diciendo ver es detectar, ver es el paso inicial para poder describir de manera objetiva, la literatura nos está diciendo de entrada: ver es imaginar. Fíjense, ¿por qué es distinto de lo que dice el cuento de Borges? Porque en el cuento de Borges dice: si viéramos el universo, o sea que no lo podemos ver. En Lawrence Durrell sí podemos ver, pero igual que en Borges, lo que nos pinta es el campo, el terreno de lo humano. El terreno de lo humano es ahí donde ver es imaginar. La condición humana es ahí donde no podemos ver el universo. O sea, donde no podemos comprender. Donde lo que nos queda es otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Lo interesante es que pese a esas caracterizaciones de la condición humana, tenemos gente que cree que efectivamente el mundo está ahí para ser descrito de manera objetiva, y no solo eso, que van y lo miden, y van y lo pesan, y van y de eso sacan deducciones. Una cosa es partir de la consideración de que el ser humano es un ser cognoscente, de que el ser humano es un ser que percibe, que puede percibir la realidad, que la puede describir de manera rigurosa, donde fíjense que lo que queda graficado es un escenario de un sujeto espectador de un mundo objetivo.
donde el mundo es el espectáculo y el sujeto es el espectador. No obstante, poder pensar la condición humana como la literatura nos ha venido enseñando, hay quien piensa que el mundo es un espectáculo y el sujeto es un espectador. Es decir, que el sujeto es, por definición, cognoscente, epistémico, curioso, diría mi tía. Los niños son curiosos por naturaleza. Ese sujeto cognoscente, epistémico, es el que ha sido elegido, por ejemplo, por cierta manera de hacer psicología, donde lo que se busca es cómo el niño se hace al concepto de tiempo, cómo el niño se hace al concepto de comunicación, cómo el niño adquiere el lenguaje, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, oh curiosidad, también la filosofía, gran parte de la filosofía se ha definido a sí misma como buscando eso, cómo el sujeto conoce el objeto. La filosofía es más seria y no habla del niño, habla del sujeto, cómo el sujeto conoce el objeto. La psicología es un poco más infantilizada y dice cómo el niño conoce el mundo, pero es la misma cosa. Es un proyecto que tuvo un contacto muy fuerte a partir de los efectos de lo que estaba pensando Descartes, que les digo que para el psicoanálisis es un momento muy interesante. ¿Cómo deshacer semejantes certezas? ¿Cómo deshacer la certeza de que el niño es por naturaleza curioso? ¿Cómo deshacer la certeza de que el hombre por naturaleza tiende a conocer? Ese es el comienzo de la metafísica de Aristóteles. Así comienza la metafísica de Aristóteles. Que me corrijan los lectores de filosofía, me parece que es ahí donde dice el hombre conoce por naturaleza. ¿Y cómo deshacer esa otra certeza de que efectivamente podemos aplicar un método que nos permite describir de manera objetiva el mundo? Cuando miramos hacia atrás, cuando miramos la historia, cuando miramos la filosofía, cuando miramos las disciplinas, los procesos de construcción de disciplinas, vemos que la cosa no es aplicar un método, mucho más complejo que eso. Por ejemplo, pensemos en los planetas. Miramos hacia el cielo, hay quien dice que si hubiéramos nacido en Venus, cognitivamente seríamos muy distintos, porque el mundo en Venus está siempre nublado, entonces no hay estrellas, no hay cambio de la posición de los planetas, no hay cambios posicionales de los sistemas estelares en función de las estaciones, de manera que no habría pregunta. Ese es el tipo de idea que proviene de que el sujeto es cognoscente. Entonces, si el sujeto no tuvo ese estímulo de la realidad, fíjense otra vez, el espectáculo y el espectador, si el sujeto no hubiera tenido el estímulo de la realidad, de esas estrellas, de esos planetas, de esos errantes, como se dice planeta en lo que quiere decir planeta en griego, no habríamos investigado nunca. Es un divulgador de la ciencia el que dice eso. Pero bueno, estamos en este planeta mirando para el cielo y resulta que las estrellas parecen estar siempre en la misma posición, es decir, uno las ve noche tras noche, y aunque dependiendo de la posición del planeta
uno va viendo que ellas van cambiando de posición, es decir, que si uno sale a la misma hora todas las noches y ve el cielo contando con que esté descubierto, las posiciones relativas entre las estrellas son idénticas, pero esos conjuntos se van desplazando a medida que va pasando el año. De esa verificación milenaria del cambio de la posición de las estrellas vienen cosas como, por ejemplo, saber cuándo hay que recoger la cosecha que se cultiva al pie del río Nilo. Cuando empieza a salir Sirio por la tarde, cuando se pone el sol y empezamos a ver a Sirio, quiere decir que ya el Nilo se va a inundar. Es la época del año en la que va a haber inundación del Nilo, y así la cosecha no esté, toca comenzar a recoger, porque si no va a quedar completamente se va a quedar completamente hundida en el agua. Entonces Sirio tiene como nombre, por ejemplo, la canícula, ¿sí? el pequeño perro, el perro guardián que anuncia que hay que recoger la cosecha. Son observaciones absolutamente meticulosas, como las que querría la ciencia que hagamos, y sin embargo no son para ver un mundo objetivo. Fíjense, tan curioso, esas observaciones, para que uno sepa que cuando cuando la canícula empieza a salir por el horizonte, quiere decir que el Nilo se va a inundar. Tiene que haber observado durante muchos años y tiene que haberle transmitido a otras generaciones esas observaciones. Si no, sería imposible saber eso. Fíjense que ahí la meticulosidad de la observación no tiene que ver con la descripción exacta del mundo. Tiene que ver, en primera instancia, con la reproducción de la vida social. Por ejemplo, el lugar que tienen las estrellas en la representación del mundo que tienen esos sujetos que las están mirando. No se mira las estrellas para verificar su posición. En primera instancia, se mira las estrellas para reproducir la vida social que permite mirarlas de esa manera como las estoy mirando. Ver es imaginar. Recuerden el Cuarteto de Alejandría. Cuando miro hacia las estrellas, no miro hacia las estrellas, imagino en función de las lógicas sociales que me constituyen como observador del firmamento. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo pudo ocurrir que una instancia, digamos así, capaz de percibir con la vista, con el tacto, con el olfato, con el gusto, cómo ocurrió que esa instancia, sujeto capaz de percibir, ya no perciba, sino que imagine? ¿Cómo pudo ocurrir que esta instancia, sujeto, dotada de ojos, ya no pueda ver el universo? La osa mayor en la China se llama la sartén, o el wok, ¿sí? La sartén es en la que se cocinan las verduras a altas temperaturas. Esa cacerola es la osa mayor para los chinos, y por allá en el siglo XIX la bautizaron como máquina de imprenta. Entonces, cuando uno ve la manera como los sujetos se relacionan con eso que supuestamente están observando, es absolutamente evidente que lo que están haciendo es reproduciendo la vida social que los tiene en esa posición. De manera que la pregunta, fíjense cómo se desplaza, si uno quisiera. La pregunta de cómo está, díganme si esto no es psicología, cómo está constituido el sistema perceptivo de este sujeto para ver cómo percibe el mundo. Porque suponemos haber avanzado mucho por supeditar esas observaciones
a la composición particular de nuestro sistema perceptivo, pues que hay otros animales que también tienen ojos y también tienen nariz, etcétera, pero perciben gamas distintas, perciben intensidades distintas. Por poner un ejemplo, una cucaracha, ustedes le ponen una tapita de agua a una cucaracha con una unidad de azúcar disuelta en 400 unidades de agua. O sea, un granito de azúcar en una tapa de agua. Y otra tapa de agua sin ese granito de azúcar. Y la cucaracha viene y prueba los dos y se va al del azúcar. En una disolución de 1 en 400. O sea, esa capacidad de discriminación del gusto es absolutamente radical, nos supera con creces. Y así podemos poner ejemplos con el olfato, ejemplos con la vista. Los sistemas perceptivos son completamente distintos. Entonces creemos avanzar mucho cuando supeditamos la pregunta por el conocimiento a la pregunta por el conocimiento susceptible de producirse dada esta restricción de los órganos perceptivos de los sujetos humanos. Pero ¿cómo ocurrió que esos órganos perceptivos ya no perciben el mundo, sino, como estamos diciendo, reproducen, no perciben? En lo que se denomina percepción, en realidad lo que se está haciendo es una reproducción del sistema social que posibilita al sujeto estar en ese lugar de detección, por la vista, por el olfato, por lo que sea. Algo ocurrió para que el sujeto, no obstante estar dotado de instrumentos perceptivos, no pueda percibir. Algo ocurrió para que el sujeto, dotado de instrumentos perceptivos, invente en lugar de percibir. ¿Qué es eso que ocurrió? No es fácil cuando la postura que uno tiene frente a eso es una postura trascendente. No es fácil entender, no es fácil responder qué pasó, qué se atravesó. Cuando uno tiene una postura frente al sujeto en la que la explicación de las cosas se da por una trascendencia. Por una trascendencia de cualquier tipo. Las hay muy elegantes, por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces resulta que la dinámica propia de la conciencia, más allá de nosotros, más allá de cada uno de nosotros, más allá de nuestros lugares históricos, más allá de las formas sociales de organización, más allá de las formas culturales que ha producido la humanidad, más allá de todo eso, por encima, por eso hablo de trascendencia, por encima de todo eso, el espíritu va haciéndose autoconsciente. Va mejorando, vamos en línea recta para arriba, así nos estemos matando hoy, ¿sí? Eso tiene una explicación allá en la trascendencia, en el proceso de autoconciencia, que es imparable, que todo lo que nos ocurre hoy no son más que adecuaciones, ajustes de ese movimiento trascendente hacia la autoconciencia. Fíjense que con esa postura es muy difícil interrogar el estatuto del sujeto, la condición humana. Sobre todo desde la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué pasó que nos blindamos a la posibilidad de conocer?
a la posibilidad de percibir el mundo. Por ejemplo, ustedes tienen ahí esta trascendencia bendecida por la filosofía. No me gusta plantear, por ejemplo, en relación con la filosofía, todos esos procesos cognitivos que finalmente hacen que un autor escriba tal cosa. A mí me parece que eso es una perspectiva un poquito maniquea. Me parece mucho más interesante preguntarse por qué un texto de una persona que efectivamente tiene una historia, de una persona que efectivamente tiene otros textos, de una persona que efectivamente vive en un contexto de corrientes filosóficas, de pensamiento, etcétera. Sí, pero ¿por qué ese texto fue producido? Porque hay una manera de matar las ganas que se llama la erudición. Entonces, si uno va a entender la fenomenología del espíritu de Hegel, entonces le dicen, pero usted no puede leer ese texto si no ha leído tal otro. Y tiene que leerse todo Hegel, y para entender a Hegel tiene que haberse leído a Kant, y para leerse a Kant tiene que haberse leído, etcétera, y termina uno por allá en las tablillas del Mediterráneo leyendo en la escritura cuneiforme para poder entender algo hoy. Esa perspectiva erudita, universitaria, es la mejor manera de matar las ganas. Cuando uno quiere averiguar algo y le dicen, no puedes. Qué risa, pero tú no eres capaz de hacer todo el recorrido que hay que hacer para entender eso. Entonces, si bien ustedes me pueden decir en qué lugar de la historia se ubica la fenomenología del espíritu de Hegel, yo digo, me interesa de eso este rasgo que les estoy trayendo, que hay una postura trascendente que ya toma decisiones en relación con la condición humana, y en consecuencia hay preguntas que se puede hacer y preguntas que no se puede hacer. Esa trascendencia fenomenológica pues tiene la firma de Hegel. Hay trascendencias que no tienen la firma de nadie, tienen la firma de de miles de años de práctica cultural, como por ejemplo las creencias religiosas. Las creencias religiosas también lo ponen a uno en una perspectiva trascendente. Finalmente, los justos terminaremos bien remunerados, ¿sí o no? Y por eso nos aguantamos este maltrato que nos dan en la vida, porque hay un Dios que nos va a premiar. Y esos que nos joden toda la vida van a ser castigados. Esos que no paran que no paran atención en clase, por ejemplo, eso los va a castigar Dios, ¿sí? Esas mujeres que no acceden a las pretensiones amorosas de uno, esas la van a pagar algún día. O sea, este mundo es una serie fenoménica que corresponde a una serie trascendente que le da un lugar a las cosas. Entonces, bajo esa trascendencia es muy difícil interrogar la condición humana, porque quien emprende la explicación, la comprensión, la apropiación, lo que quieran, quien emprende el camino de decir algo sobre algo con un fundamento trascendente, ya tiene respuestas incluso antes de hacerse preguntas. Esos hombres que miran hacia el cielo ya tienen respuestas antes de hacerse preguntas. Por eso la idea de las órbitas circulares duró al menos 20 siglos, incólume. ¿Quién va a interrogar la forma de las órbitas si los planetas son divinidades? Y cuando dejan de ser divinidades, ¿quién va a interrogar las órbitas de los planetas, la circularidad de las órbitas de los planetas? Si venimos de una tradición que lo concibe como circular. Fíjense, no hay manera de hacerse preguntas. La trascendencia responde antes de preguntar.
como lo que llaman investigación en educación, por ejemplo, que ya la respuesta es antes de la pregunta. Voy a trabajar estadística, voy a hacer una investigación en la que voy a aplicar estadística. ¿Cómo por qué estadística? Porque eso es un método justo, objetivo, preciso, absolutamente purificado por la tradición matemática, etc. Claro, hay un detallito. ¿Y qué relación tiene ese método esclarecido y controlado por una tradición con aquello que quieres investigar? Puede que no haya ninguna relación. Pero como tengo el método, entonces no tengo que preguntarme por si hay alguna relación entre el método y aquello que a lo que le voy a aplicar el método. Y claro, las investigaciones salen llenas de tortas, de barras, de gráficos, de cifras, de porcentajes, de cruces. Ese es uno de los mecanismos que hay para no pensar, atiborrar de información. Como tengo mucha información y la tengo bien procesada, entonces no tengo que pensar. Pero hay un principio absolutamente básico cuando uno relaciona una cosa con otra, desde el ejemplo hasta la aplicación de la estadística, y es la forma de aquello de lo que vas a hablar se corresponde en algún sentido con la forma que presupone tu herramienta. Puede sonar muy abstracto, pero es elemental. Si uno mide estatura con metro, es porque hay un isomorfismo, hay un parecido de forma entre la propiedad llamada estatura y el objeto llamado metro. Cuando yo establezco que hay relación entre estatura y metro, pues mido a la gente y saco su estatura. Pero esa pregunta, fíjense lo compleja que es. ¿Qué relación hay entre tu mirada y el objeto? Es la pregunta que estamos haciendo desde el comienzo. ¿Cómo diablos saber si el psicoanálisis es una ciencia o no? ¿Cómo saber si se mantiene o no? ¿Cómo saber si ya fue superado? ¿Cómo saber si nuevos métodos ya pasaron por encima de lucubraciones que tenían sentido cuando no existían ciertas herramientas, pero hoy que ya existen, podemos olvidarnos de eso? Entonces, el esfuerzo por pensar ¿en qué medida es separable de la reproducción del mundo social que me tiene como pensador en ese lugar? ¿En qué medida es separable de un acto, digamos, independiente de ese contexto que me hace estar ahí? Newton era un esotérico, por ejemplo. La escuela nos pinta a Newton como un físico. Pero vaya raqueteen la vida a Newton y verá que Newton era ante todo un esotérico, un comentador de textos bíblicos, no un físico. Y Kepler, ¿qué nos dicen de Kepler? Que Kepler descubrió que las órbitas de los planetas son elípticas, que los planetas
barren ángulos iguales en tiempos iguales, que las órbitas a medida que se alejan del Sol son más lentas. Y resulta que Kepler lo que quería hacer era tocar el heptacorde salterio, que Dios hacía música con los 7 planetas, que si uno paraba oído podía escuchar la melodía. Imagínense. Y por supuesto que la escuchaba. No vamos a morirnos de la risa de que tan huevón Newton. No, con seguridad que la escuchaba. ¿Por qué? Porque hemos partido de que ver es imaginar. Y me la sé con escuchar es imaginar, tocar es imaginar, etc. Por supuesto que podía escucharlo. Y lo que a él le parecía era que el mundo era un instrumento perfecto de música. Y que lo que él quería hacer era descifrar el instrumento musical de Dios y poder él, como un Dios, tocar el heptacorde salterio. La imagen que tenemos de estos personajes en la escuela es otra, completamente distinta. Yo les agrego este ingrediente que es muy fácil de encontrar en cualquier Wikipedia, ¿sí? Le agrego ese ingrediente para que ustedes piensen un poco en la idea que estoy diciendo. Una sociedad nos pone en un lugar como observadores, y nuestro acto de observar es reproducir el mecanismo que nos llevó a estar ahí. Las tablas de la posición de Marte durante muchísimo tiempo, muchísimos años, que superaban los años que podría tener cualquier investigador. Esas tablas se están heredando desde la Babilonia hasta este momento en el que Kepler está tratando de armar el instrumento para tocarlo. Esas tablas tan precisas, tan rigurosas, no se hicieron con el método científico, se hicieron para adivinar el futuro de los sujetos a partir de la astrología. Las tablas más precisas que le dieron a Kepler la oportunidad, accidente de por medio, de encontrar la forma de las órbitas, fueron hechas para hacer horóscopos, no para hacer astronomía, para hacer horóscopos. O sea, fíjense, no tenemos sujetos viendo estrellas y registrando la posición de los planetas en ese fondo fijo de las estrellas. Tenemos hombres creyendo que el destino es adivinable por la posición de los astros. Eso es otra cosa muy distinta. Y para eso hacen observaciones minuciosas. Sí, claro, muy minuciosas. Tan minuciosas que Kepler sabía que en vida sus observaciones no alcanzarían a superar las que reposaban en manos de Tycho Brahe, su amigo. La pelea, el conflicto, históricamente lo pueden verificar, para Kepler poder tener las tablas de las que disponía Brahe, muestra que de un lado tenemos una sociedad generando lugares de observación y de otro lado una pugna por controlar esos lugares. Tycho Brahe le mamó gallo a Kepler todo el tiempo y no le pasó los datos, solamente después de que murió vino Kepler a conseguir las tablas con la esposa de Tycho Brahe. Entonces, la trascendencia no nos deja hacernos preguntas. La trascendencia es una respuesta. Todo el tiempo configuramos trascendencia. Hablábamos de la de Hegel, hablamos de la religiosa, en todas sus vertientes.
pero hay otras. Históricamente, por ejemplo, hay una trascendencia muy interesante que ha sido configurada por la ciencia. Y esa trascendencia dice más o menos: tranquilo que usted no es responsable. Si en un caso lo que trascendía era la autoconciencia y en el otro lo que trascendía era el destino que Dios tiene para nosotros, en la ciencia lo que trasciende es la causa. La causa elimina la responsabilidad. Tranquilo que lo que usted hizo, lo hizo porque. Y ahí viene el carretazo sociológico, histórico, psiquiátrico, demográfico, cualquier cosa. Usted lo hizo porque. Ninguna de esas condiciones, por ejemplo, da lugar a la posibilidad de pensar en qué momento fue que ocurrió que, estando dotados para conocer, ahora nos queda es imaginar. Tuvieron que ocurrir cosas, muchas cosas. Doy un paso atrás porque estaba pensando en Edipo. Sería bueno no ver tanta televisión y leer un poco más, porque uno se sorprende a veces. Por ejemplo, yo quedé contento después de haber visto Pinocho de Walt Disney, y yo juraba que ya me había saltado la lectura del texto, incluso con creces, porque el pobre Collodi no tenía sino palabras. En cambio, Walt Disney tenía 400 dibujantes, animadores, colores, etc. Cuando me tocó leer el texto de Collodi, pues me enteré que eso no tiene nada que ver con la película de Walt Disney, pero nada es nada. Por ahí cositas superficiales, pero lo que hay de fondo en ese texto de Pinocho no tiene nada que ver con la película. Pero ese efecto de pereza que es ver las versiones en cine o en televisión, es el mismo efecto que produce cuando a uno u otro le cuenta un libro. Es la misma cosa. Entonces Freud me contó el Edipo a su manera, y después vino Deleuze y dijo no, que Freud estaba cagado, que lo que el Edipo había que leerlo era así, y listo. Los invito a que vayan y lean el Edipo para que vean lo pobres que son la lectura de Freud y la lectura de Deleuze. Lean, por ejemplo, preguntándose por este tema de la trascendencia. Nos han dicho que en esa Grecia clásica el destino era trascendente. Bueno, confróntelo con el texto, a ver si es cierto. Que el destino es trascendente quiere decir que a Edipo se le pronostica que va a cohabitar con su madre y a matar a su padre, y que el tipo sale corriendo de donde está su papá y su mamá para el otro lado completamente opuesto, pero resulta que allá para donde sale corriendo es a donde está su papá y su mamá, porque los de acá eran adoptivos. Entonces ahí está el destino. O sea, por mucha decisión que ponga Edipo de huirle a lo que dijo ¿cómo se llama? El oráculo, por mucho que corra en contra de lo que dice el oráculo, pues justamente corre es a realizar el destino que el oráculo le predijo. Esa es la versión canónica. Lean el texto a ver. Lean el texto a ver si
si podemos decir eso de la tragedia, si la tragedia es un poco la sumisión del sujeto frente al destino, o si la tragedia se trata de otra cosa. Pero en términos de nuestro abanico, esa sería otra forma de la tragedia, de la trascendencia. El espíritu que fluye, el destino que ya nos tiene previsto todo lo que nos va a ocurrir, o el paraíso que nos está destinado y por eso pagamos sufrimiento en este valle de lágrimas, o el karma, porque un día terminaremos de dejar de reencarnar y llegaremos a nuestro estatus propio espiritual, etcétera, etcétera. Juega dentro de esa gama. Así ustedes, de aquí a 8 días que lo tengan leído, el Edipo me venga con una teoría distinta sobre el texto. Porque es que, por ejemplo, para ponerles una carnada, ¿qué dice Yocasta, la mamá de Edipo, frente a este tema de que él va a cohabitar con ella y a matar al esposo de ella? ¿Qué dice ella? ¿Cuál es la función de ella? ¿Cuál es el recorrido de cada uno y qué se juega en cada uno de esos recorridos? Porque así como el espíritu erudito aplana la curiosidad, estas grandes consignas sobre los saberes aplanan las particularidades, las singularidades. Uno podría dejar de leer siglos enteros porque alguien dijo que eso ya estaba superado, o que eso es pensamiento mítico, o eso es pensamiento ¿cómo se dice? Animista, y entonces uno ya no tiene que leer nada de eso, porque no, resulta que en esos acontecimientos hay recorridos de sujetos. Por eso les pregunto por Yocasta, recorridos en los que algo le ocurre a esos sujetos en términos de su régimen vital. No es solamente que yo vine aquí al mundo a acostarme con mi mamá y a matar a mi papá. Mientras tanto, ¿qué? Mientras se realiza ese destino, ¿qué pasó conmigo? ¿Me satisfice en el camino o no? ¿Cómo me satisfice o cómo sufrí? Esa es una pregunta que podemos hacerle a los textos si renunciamos a la pretensión erudita y si renunciamos a la pretensión trascendental. Hay un fenómeno histórico que rompe la trascendencia. Y es solamente ese momento el que le da al psicoanálisis una posibilidad histórica. O sea, el psicoanálisis no es una teoría eterna, no es una teoría que pudo haber surgido en cualquier momento, inspirado por cualquier persona. No, el psicoanálisis es una experiencia de un sujeto, tiene nombre propio, que no pudo ocurrir más que cuando había suficiente posibilidad de interrogar las trascendencias. Entiéndanme, no interrogarla desde otro discurso, porque eso se viene haciendo desde siempre. Siempre podemos interrogar lo que está diciendo el otro, lo que se está concluyendo, lo que se cree. Siempre podemos preguntar, siempre podemos objetar. Pero a Aristarco, me corrigen si es Aristarco o es Hiparco,
Aristarco planteó una teoría heliocéntrica 400 años antes de Cristo. ¿Por qué no pelechó esa teoría? ¿Por qué tenemos que esperar hasta Copérnico para poder volver a tener una teoría heliocéntrica del universo? Ese es el punto. O sea, decir puede decir cualquiera en cualquier momento. El tema es las condiciones de posibilidad de ese decir. Entonces me corrijo, el psicoanálisis es posible solamente cuando las condiciones de posibilidad de un decir diferente de la trascendencia se instalan. Y no las instala el psicoanálisis. Se instalan en el mismo lugar de la trascendencia. Maduro. Se instalan en el mismo lugar de la trascendencia para que pueda ser un diálogo, digamos. No, es muy importante lo que preguntas, porque así como digo, no se trata de decir, se trata más bien es de los lugares generados por los actos de palabra, si quieren, por los aparatos desde los que se toma lugar frente a la palabra. No es un tema de contenidos, por eso dije condiciones de posibilidad. No es un tema de aquí viene madurando una idea y va madurando y creciendo hasta que ¡pum! Ya no tenemos astrología sino astronomía, la versión esa de estilo Carl Sagan o National Geographic de la ciencia. No es acumulación de nada, más bien es discontinuidad de una manera de hablar desde el aparato del hablar, ¿sí? Esos lugares que se asumen para hablar tienen condiciones de posibilidad. Insisto, la teoría heliocéntrica de la Grecia clásica no pelecha. Punto, ahí murió. ¿Qué importa que haya las posibilidades teóricas, por ejemplo, desde la geometría, para construir eso? No interesa. Por eso la explicación tiene que ver con una transformación en una manera de enunciar. Hay una manera de enunciar que cambia. Hay un aparataje al que ahora le escuchamos enunciar y ese aparataje produce unos efectos que van a dar las condiciones de posibilidad de esa discontinuidad para que el psicoanálisis pueda decir alguna cosa. Que por ejemplo, aquí en la universidad hay un filósofo racionalista muy famoso que se llama Germán Carvajal, y él dice, no, pues eso del inconsciente ya lo decía Leibniz, eso viene ahí creciendo. No, señor, es que no es la palabra inconsciente, sería el lugar de enunciación, desde dónde se habla. ¿Qué hace usted con la palabra inconsciente cuando la enuncia en este contexto? Ahí es donde podemos hablar de la discontinuidad que da lugar al psicoanálisis. O sea que podríamos decir, cuando podamos hablar de las condiciones de posibilidad del psicoanálisis, podríamos responder sobre si todavía es vigente. No vigente si a ti te convence, no vigente si la psiquiatría dijo otra cosa, no vigente en ese sentido, en el sentido de el aparataje que le hace posible ser continúa existiendo para que él siga siendo, o ha quedado trastocada esa enunciación al punto que este discurso se queda sin qué decir. Es que no, por ejemplo, que
como dice Lacan, que la astronomía Galileo le haya callado la jeta a las estrellas, no es un tema de que Galileo habló más duro que los astrólogos. Si los astrólogos vienen hablando durísimo desde milenios. Hay algo que ocurre y que le permite a Galileo hablar como habla, pensar como piensa, decir como dice, que le cierra la jeta a las estrellas. O sea, por supuesto que hay gente que sigue leyendo el horóscopo, pero ya no es con la lógica del horóscopo que se rige el mundo. Es un cambio de condiciones de posibilidad. No es que se criticó de manera contundente e indiscutible a la astrología y por eso la astrología no ha vuelto a hablar. No, ahí habla todos los días en los periódicos. Todos los días salen el horóscopo. El asunto es más de la estructura del discurso. ¿Sí? Bueno, yo voy a suspender ahí para que ustedes hagan preguntas o comentarios. Cuando yo hacía ahorita mi pregunta, estaba pensando, por ejemplo, con el latín y las lenguas humanas, que llega un momento en que se pone cuatro en el latín. Pensaba un poco en... No te entiendo bien. Cuando hice la pregunta acerca de si hablar de otra cosa diferente de la trascendencia es posible, porque la trascendencia digamos que tiene un lugar privilegiado por lo poquito que alcanza y otras cosas que decir como alternativas a la trascendencia son posibles porque ya se pueden decir otras cosas con el mismo estatuto de autoridad, es decir, paralelas a la trascendencia. Entonces estaba pensando en relaciones de algunas más, como por ejemplo va diciendo algo que de una manera significativa y que lo debilita y que se empieza a decir de otra vez. Que no aplica la ley. Bien. Digamos que es difícil entender no es difícil entender, es difícil darle razón a una idea que diga que lo que importa es la estructura del decir y no lo dicho. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo pendientes de qué se dice, ¿sí? Pero si tú aceptas una perspectiva según la cual la estructura del decir en gran medida establece los efectos de lo dicho independientemente de lo que se diga, entonces vamos a poder tener cortes distintos para ver ciertas cosas. Es solo para eso, no es para decir esta es la explicación, no. ¿Qué es posible ver si asumimos ese punto de vista? Por ejemplo, entre los musulmanes y los católicos hay diferencias absolutamente abismales, radicales, todos los que quieras, ¿sí o no? Pero das un paso atrás y las ves ambas a suficiente distancia y son igualitas, ¿sí o no? Monoteístas trascendentes se van a las manos con el otro si no está de acuerdo con ellos, se pueden plegar al desangre del otro sin ningún inconveniente en aras del amor, etcétera. Se piensan como no solo trascendentes sino válidas para todos. Es un infiel el que piensa distinto de ellas, ¿sí o no? Entonces dicen, o sea, Bush dice el eje del mal y los musulmanes dicen los infieles, es la misma lógica. Ahora, si nos bajamos un pisito y nos ponemos a leer contenidos y todo eso, no, que aquí no existe María, allá sí, que aquí Cristo es esta cosa, que allá, claro, las diferencias son radicales. Estoy proponiendo un nivel de lectura en el que el aparato del decir es más importante que lo dicho, ¿sí?
Entonces, bueno, no sé cómo entender el ejemplo que tú pones, habría que pensarlo. Pero, por ejemplo, una decisión como la que toma Dante, en qué lengua escribir la Divina Comedia, desde que yo me haga la pregunta de si la escribo en latino, si la escribo en toscano, no sé, toscano creo, si yo me hago esa pregunta, es porque efectivamente algo ha ocurrido, ¿sí? Independientemente de lo que diga la Divina Comedia, independientemente de que el contenido sea religioso, lo que sea, el solo hecho de que haya que hablar, o es lo mismo, el señor procurador haciendo el matrimonio de la hija una misa en latín dictada de espaldas, por ejemplo. Es decir, ¿de qué se trata traer a cuento ese hecho? Eso es un poco lo que quiero interrogar. ¿En qué medida la estructura del decir condiciona los efectos de lo dicho independientemente de lo que se diga? Por ejemplo, uno puede diferenciar muy bien entre el discurso en la universidad, el discurso en la empresa, el discurso en el psicoanálisis, el discurso porque tiene estructuras, porque tiene modalidades, digámoslo así. Y cuando uno va al punto de lo que se está hablando, pues por supuesto que hay diferencias, todas las que quieras. Pero la propuesta es si no habría un nivel en el que esto nos arroje alguna luz. ¿Quién había levantado voz? Yo, lo que sucede es que en el momento en que usted habla de psicoanálisis como ciencia, tenemos claro que una ciencia tiene que estar fundamentada, o sea, tiene que tener como unas máximas, ¿no? Tiene que tener una epistemología. ¿Cuáles serían las máximas del psicoanálisis para establecerse como una ciencia? Esa es exactamente la discusión que yo quise montar hoy. Exactamente. Es decir, ¿con qué criterios vas a juzgar al psicoanálisis? Entonces, ¿qué es una ciencia? Yo no lo he dicho. ¿Qué es una ciencia y qué es una clínica? En consecuencia, le pides una epistemología y le pides una eficacia terapéutica, ¿cierto? Ahí fue donde dije, pero espérate un momentico, pongámoslo entre paréntesis y vamos a ver si efectivamente ese pedido epistemológico tiene algún fundamento, porque no es partir de ahí. Aquí tengo mis criterios epistemológicos, ¿los cumples o no los cumples? No, la pregunta es anterior. ¿De dónde sacaste tus criterios epistemológicos que le vas a aplicar al psicoanálisis? Por eso retrocedí tanto para decir, no somos sujetos cognoscentes, al menos no en lo fundamental, es decir, que nuestro asunto no es principalmente epistemológico. Por supuesto que vamos a avanzar un poco más en ese sentido de tu pregunta. Pero aquí lo que está en interrogación no es si el psicoanálisis cumple los criterios epistemológicos, sino de dónde salieron los criterios epistemológicos. Y ya hemos dado un par de puntaditas en relación con eso, sobre una postura frente a la condición humana que nos permitiría interrogar esos criterios epistemológicos, no para sacarle el cuerpo a la discusión sobre de dónde cree el psicoanálisis que saca su rigor, su lógica, la universalidad de sus enunciados, por decir algo. No es para sacarle la mano a eso, es para ubicarlo en un contexto más amplio. E igual va a ocurrir con la parte terapéutica, ¿sí? Entonces, de entrada, no estoy diciendo que el psicoanálisis sea una ciencia. De entrada, casi que la pregunta ¿es una ciencia? Y si lo fuera, no sería sencillamente si responde a criterios epistemológicos previos, sino ¿qué serían? Incluso a la luz de lo que el mismo psicoanálisis piensa, ¿qué sería plantear criterios epistemológicos? De manera que no te he respondido, queda en remojo tu pregunta, que es justamente lo que a largo plazo vamos a trabajar. Es su pregunta sobre el psicoanálisis fundamentalmente, o una parte de que constituye la pregunta, una fundamentación de la estructura discursiva como una experiencia del ser y del acontecer que se funda esencialmente en la lengua, que también desdice de las lógicas de la lengua. Por ejemplo, ahí está el caso que pones de Dante, en qué lengua escribir, porque la lengua en cierto sentido para ellos constituía casi la patria.
¿sí? Era un tema. Lo mismo le pasa a Shakespeare y lo mismo pasa con Cervantes, ¿sí? En Shakespeare la gente que posa de culta cree que está hablando de un Shakespeare que hablaba un inglés impecable cuando se escribió la dramaturgia en un inglés macarrónico. Y Cervantes se hace desde la locura y no desde la racionalidad. Entonces está fundado exactamente en como esas figuras discursivas que han pasado por el mundo casi cuestionando el propio fundamento de la lengua. Exactamente, y en el asunto de la lengua es donde para mí estribaría esa respuesta en relación con la cual estuvimos preguntando todo el tiempo. ¿Dónde nos perdimos? ¿Cuándo fue que dejamos de ser? Porque tenemos todo el andamiaje, tenemos el hardware para ser cognitivos. Cognitivos a escala, insisto, de nuestras restricciones. Los perros saben muchas cosas a escala de su percepción. Bueno, ese mínimo de saber a escala de su percepción nosotros no lo tenemos. ¿En qué momento lo perdimos? Bueno, ahí por el lado de tu intervención va parte de esa respuesta. El lenguaje. ¿Qué lugar tiene el lenguaje ahí? Porque nos podemos preguntar por el lenguaje como una acción más del sujeto susceptible de ser explicada epistémicamente. Y entonces entraría en otra perspectiva. Y efectivamente los psicólogos se preguntan ¿cómo el niño aprende a hablar? Suponiendo que lo que hay antes del lenguaje es un niño y lo que hay después del lenguaje es un niño. Es más, el mismo niño. En cambio, cuando ponemos el lenguaje como eje de la cosa, el panorama podría ser completamente distinto. Antes del lenguaje no hay un sujeto. Y después del lenguaje no sigue habiendo ese animalito que no sabía hablar. En consecuencia, el efecto grave, el que hace de nosotros monstruos, es el hecho de hablar. Esa es la hipótesis, y por eso sí tiene un lugar destacado, digamos, ese tema del lenguaje en la reflexión. Si digamos esta pregunta, ¿qué pasa para que el psicoanálisis ocupe un lugar en la ciencia? ¿Qué pasó? ¿Para que ocupara un lugar en la ciencia? No, al contrario, no ocupa un lugar en la ciencia. Creo que en la próxima nos alcanzaremos a referir a eso. O sea, ese gesto, esa torsión que dio condiciones de posibilidad a ese discurso del psicoanálisis tiene que ver con la ciencia, pero no ubica al psicoanálisis como ciencia, sino de cara a ese fenómeno de la ciencia. Es decir, el psicoanálisis se define en relación con la ciencia, pero no es una ciencia. ¿Pero ¿puedo ocupar un lugar en la ciencia? No. Hay varias consideraciones a tener en cuenta en ese punto. ¿Qué es ocupar un lugar en la ciencia? Eso puede ser muchas cosas. Pero por lo pronto tenemos este acertijo. No me pidan que lo desenvuelva ahora. Que el psicoanálisis tiene lugar porque hay la ciencia, pero no es una ciencia. Vamos a ver qué significa eso. Mi pregunta es remontándonos a la historia, ¿sí? Antes de Cristo. La imaginación y la observación ayudan al psicoanálisis para su desarrollo. Nada ayuda al psicoanálisis para su desarrollo. Todo lo que viene montado hasta el siglo XVII tiene que ver con esa lógica de las trascendencias sin fisuras. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre hipnosis sabemos desde así bajito 2000 antes de Cristo en
en Egipto. Ya se sabe algo sobre hipnosis. Entonces uno podría pensar que hay una continuidad, por ejemplo, porque Freud empezó haciendo hipnosis, porque Freud se formó con personas para poder aplicar la hipnosis, etc. Entonces hay una continuidad entre este movimiento histórico, el análisis de los sueños, etc. No. Y podemos escuchar a Freud diciendo, se aproxima más la interpretación de los sueños que ha hecho la tradición. La cultura popular se aproxima mucho más a lo que yo entiendo por la descripción del sueño que lo que dice la ciencia, dirá Freud. Pero no nos engañemos con esa frase en el sentido de entonces hay una continuidad que no va por acá sino por acá. No. Tenemos que pintar una discontinuidad para darle un lugar a ese discurso que va a tener su lugar frente a la ciencia. ¿Sí? Pero no estamos diciendo de eso nada vale. No, al contrario, vale en su contexto. Y que yo, esto por ejemplo lo vas a encontrar en Bachelard, que yo diga lo mismo que ayer desde esta perspectiva significa otra cosa. La frase puede ser la misma, yo puedo repetir la misma frase, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Tú crees que eso dicho hoy, entendido por nuestras orejas hoy, tiene algo que ver con esa frase dicha allá en la Grecia clásica? Nada. Porque hombre, medida y cosa son cosas completamente distintas a las que entendemos hoy. Entonces hoy cogemos la frase y la traemos para acá y decimos el hombre es la medida de todas las cosas. Nada que ver con la frase del filósofo. Entonces, ¿cómo poner en la misma reflexión esa historia y una discontinuidad de esa historia? Porque ese aparataje del hablar nos ubica en otro lugar, ubica al que escucha en otro lugar, ubica las fuentes en otro lugar, bebe de otras fuentes, produce efectos distintos. Ese es el punto. Que si yo soy un arúspice ayer en Roma y digo estas tripas de esta ave indican que tienes que hacer la guerra, yo puedo decir eso mismo hoy, se lo puedo ir a decir a Uribe, vea, siga con su ¿cómo se llama? Su seguridad democrática, porque las tripas de esta ave dicen que así tiene que ser. La inserción de ese acto de lectura de las tripas del ave no tiene nada que ver con el hoy. Así la afirmación sea, supongamos, válida. ¿Sí ves? Es la estructura del decir, no el dicho. Y de la estructura del decir es muy importante el tema de los efectos de esos decires. Que, de nuevo, eso queda un poquito misterioso ahí, pero si me concedes tiempo, lo desplegamos un poquito más después. ¿Quién más? Con esa discusión que el lugar de observación es un lugar privilegiado, el lugar privilegiado del punto de observación me hace pensar que también son puntos de la enunciación, o sea que sería una posibilidad de reproducción doblemente peleada, ¿sí? Doblemente peleada. Y si es doblemente peleada, pues eso refuerza también doblemente la trascendencia, o la idea de la trascendencia y todo lo que implica como respuesta. Entonces la pregunta es ¿qué se propone? Pues seguramente eso ya lo digo, pero como lo tiene un poco tarde, lamentablemente, pues frente a la trascendencia, como que, aunque usted no es hombre de respuesta, podría aparecer ahí como una posibilidad. Bueno, este esquema del espectador y el espectáculo del sujeto mirando al objeto es una
una frase un poquito simple, pero que de alguna manera resume gran parte de las preguntas filosóficas e incluso de la psicología. Ahí hay una cosa muy curiosa. Si el mundo es un espectáculo y yo soy el espectador y el vínculo con ese mundo es mi percepción, entonces, ¿como para qué tengo literatura? ¿Como para qué tengo estructuras sociales? ¿Como para qué tengo religión? ¿Para qué tengo creencias? ¿Para qué tengo arte? ¿Sí ves? Si el esquema fuera este y el asunto humano se agotara en lo epistémico, en el sentido del conocimiento del objeto, pero el esquema lo que revela es una expectación, una contemplación. Si eso es así, uno no por ningún lado puede ver de dónde sale la cultura. En cambio, si como empezamos diciendo, con Borges y con Durell, ver es imaginar, entonces ver es mirar al sujeto, ver es mirar las condiciones de posibilidad que ubican al sujeto supuestamente como espectador del objeto. Pero en realidad lo que hay ahí es un espejo en el que el sujeto se reproduce y reproduce la sociedad que lo ha ubicado como observador en un sentido de tantos sentidos posibles. Y entonces ya uno encuentra dónde ubicar una construcción delirante, como es una ciencia, como es una creencia, como es una religión, como es un propósito. ¿Sí? Pues aquí, porque en este movimiento tenemos la determinación de las condiciones de posibilidad, sí, pero también la monstruosidad, la singularidad de cómo ese propósito aterriza en este sujeto concreto. Lo que pasa es que no le hemos dado vida a esa singularidad todavía. Hasta ahora parece ser todo del orden de lo social, ¿cierto?, que determina a ese sujeto. Esa es una de las paradojas del psicoanálisis, que tiene que saber que el sujeto se inscribe socialmente, pero que no podría encontrar su razón de ser sino en el aislamiento de ese sujeto en el seno de esa sociedad. Porque fíjense que si establecemos unas condiciones de posibilidad que determinan lo que ese sujeto ve y su postura frente al objeto, pues estamos construyendo otra trascendencia. Ya la nombré, la de la causa. Haces eso porque tienes unos genes recesivos de no sé qué. Haces eso porque pertenece a yo no sé qué porcentaje de la sociedad que hace ese tipo de cosas que tú. Haces eso porque eres, no sé, mujer, negro, neurótico, judío, musulmán, cualquier cosa que queramos poner en ese. Entonces, no. Si hay algo que constituye a la postura del psicoanálisis, es justamente el juego entre esos dos componentes. No en el sentido de que este alimenta a ese, no, en el sentido de la ruptura, en el sentido de la no proporción, en el sentido de la no coincidencia, de la no consecuencia entre una cosa y otra, a cierta escala, porque si yo voy a mirar los comportamientos por encima, pues todo el mundo está vestido, todo el mundo usa determinadas cosas, todo el mundo hace determinadas prácticas, entonces todos iguales. Entonces tendríamos la trascendencia de la causa pensada por la ciencia. No, aquí hay una de nuevo, una discontinuidad, una inserción y una desinserción, una alienación y una separación al mismo tiempo. Profe, lo que pasa es que
tengo la duda porque se supone que, yo lo que tengo entendido es que individuo y sociedad son una cosa que se da simultáneamente. Cuando usted habla de separar ese individuo de esa sociedad, pues yo no sé cómo sea posible cuando ese individuo ha nacido y ya ha sido, digamos, como determinado de alguna manera por la sociedad en la que nace. Entonces, bueno, decir determinado por la sociedad en la que nace es lo que he llamado la trascendencia de la causa. ¿Tú estás determinada por tu sociedad? pero pues digamos que de todas maneras si yo hubiera estado en otra sociedad sería muy similar a cómo se convive, digamos, en Oriente. ¿Sí? Por eso, Así, ¿tú estás determinada por la sociedad? Pues a mí me parece que sí. Ah, bueno. Vale. Llama la atención que ante una convocatoria de psicoanálisis en una universidad pedagógica, pues haya tanto público, en tanto hablemos de educación. ¿Sí? Es decir, yo me atrevería a decir que el 90% de las personas que estamos acá somos educadores y que de alguna manera cuando uno tiene problemas en la escuela, entonces uno lo manda al psicólogo. El muchacho está mucho más complicado, tiene más costado la mente, entonces lo manda al psicoanálisis. Digamos, y un poco respondiendo también al tema del seminario, digamos, de la clase, que es seminario todavía, y uno diría, pero todavía ni siquiera ha entrado a la escuela. ¿Cómo yo podría hablar de psicoanálisis y escuela para nosotros los que somos educadores? Muy bien. O si se puede hablar de eso. Enlazamos allá. Si logramos explicar que lo que nos tiene hablando es justamente la falta de determinación de lo social, que lo que nos tiene tomando decisiones es justamente la imposibilidad de estar determinados, entonces el tema de la escuela es otro. Si el tema de la escuela es la determinación, pues hay que recomendarle a los profesores que manden a sus niños al psiquiatra para que éste a su vez les recete Ritalina. No hay más que hacer. Porque la causa es química, porque la causa es biológica, porque la causa es hereditaria, porque la causa es... ¿Por qué hay causa? Porque hay determinación. Entonces, si los niños molestan hoy porque la sociedad es así, pues hay que transformar la sociedad. Si los niños molestan porque sus antecedentes genéticos son de tal o cual naturaleza, pues hay que, y ya están los propósitos, intervenir genéticamente la humanidad. ¿Sí o no? Ya están los propósitos. Y hay que ir a los barrios pobres a evitar que la gente se reproduzca, porque los hijos de los pobres son los delincuentes del mañana. Mira la causa, la determinación. Si tomamos la escuela como un lugar que acoge la heterogeneidad de los monstruos, la heterogeneidad de nosotros, de los singulares, entonces ahí sí el psicoanálisis tendría algo que decir. Tendría algo que decir en relación con la conformación del dispositivo que la escuela ha configurado para decir y hacer, más allá de los propósitos. Y tendría que decir también de cómo cada niño, pero sobre todo de aquellos que porque causan problemas y en consecuencia no los mandan, de cómo cada niño se las arregló con su propia manera de estar en el mundo. Pero fíjate, tan distinto, si hay determinación, la que quieras, social, genética, biológica, la que sea, ambiental, la que quieras poner, si hay determinación,
apague y vámonos, no tenemos nada que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a intervenir las leyes de determinación, ir a esterilizar a las mujeres pobres, ir a hacer diseño genético para que haya hombres que no hagan huelga, más fuertes para el trabajo físico. O sea, fíjate, el proyecto tan totalitario que se genera de la idea de causalidad. Puede que no lo veas, pero el producto, el dinero que mueve la Ritalina en el mundo es igual al Producto Interno Bruto de 50 países. O sea, es más totalitario que lo que te estoy diciendo. La fábrica de Ritalina maneja más dinero que 50 países. No es un proyecto falto de intereses y digamos desinteresado. No. Es un proyecto radicalmente unido a las implicaciones de pensar trascendencias. Si logramos desagregar al sujeto de la trascendencia con la dificultad que tú señalas, sociedad-individuo, si logramos producir, conceptualizar un problema en esa articulación, ya tendremos muchas cosas que decir sobre la escuela. Muchísimas. En esos dos niveles. ¿Cómo habla la escuela hoy? No qué dice, ¿cómo habla? ¿Desde dónde habla? ¿En qué lugar se ubica? ¿En qué lugar ubica al otro? ¿A quién llama para ayudarse? Etcétera. Ese mecanismo de interpelar y de hablar y de ubicar al otro, ¿sí?, es fundamental para caracterizar la escuela hoy. Pero para eso tenemos que tomar decisiones en torno a la postura frente a la condición humana. Cualquier trascendencia, por chévere que sea, saca el discurso del psicoanálisis. Psicoanálisis no es posible donde no hay manera de decirle al sujeto: venga para acá, responda por sus actos. Y si la ciencia me dice no le pregunte a él, lo que pasa es que él tiene un tío alcohólico, entonces ahí el psicoanálisis, cuando supuestamente tendría que navegar por los genes de los sujetos para encontrar las explicaciones de las causas, pues ya no sería psicoanálisis, sería genética. Entonces, estamos en el meollo de la cosa. Fíjense cómo se tensiona ahí con las observaciones. Tenemos que resolver ese asunto de individuo-sociedad. ¿Cómo resolvemos esa tensión? ¿Es una colaboración? ¿Es una discontinuidad? ¿Es un problema? ¿Es una afortunada complementariedad? No sabemos. Bueno, aquí hay una actividad, entonces dijimos vamos a salir un ratico antes de las 5 para dar lugar a que organicen lo que haya que organizar. Les agradezco mucho y les solicito. En el semestre sigue. En el semestre sigue la actividad en el mismo sitio de 3 a ratico para las 5. Pueden invitar a la persona que ustedes quieran que les parezca que está interesada en el asunto.